Me vas a Zoom. Listo. La semana pasada, ¿de quién hablamos? ¿Te acuerdas? De Fray Luis. De Fray Luis. Fray, un sacerdote. Fray Luis de León. ¿Te acordaste? Sí. Sí. ¿Ah? Fray Luis de León. Hoy, ¿a quién nos toca estudiar? ¿A Luis de Góngora? No. Después de Fray, yo te di una lista, hablamos de todos los autores, ¿te acuerdas? En la primera diapositiva, conociendo autores. Iniciamos por Fray Luis de León. Después de Fray Luis de León, ¿de quién hablamos? Así, a grosso modo, en esa presentación. Es un militar español que se casó con una princesa inca. Inca Garcilaso López de la Vega. Félix. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yo. Yo No. misma. Aguilar, Inca Garcilaso de la Vega. Ah, Inca. Bien. Yo pensaba que era yo. Como vuelvo a repetir, vamos a seguir la secuencia de lo que hemos venido trabajando. Ya en este caso vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega. Pero antes voy a llamar asistencia. Fin de mes, 30 de octubre. Nico. Presente. Ay, espérame un ratito, Nico. Está. Ya. Nico. Listo. Aguilar. Sí está. Presente. Joseph. No está. Bravo. Está. Jair Cano. Jair Cano. Tampoco. Dios. Luzari. Ahí. Presente. Días, apaga tu audio. Dios, Luzari, estás con una bulla terrible y me escucharás. Yadira. Dígame. Buenos días, Yadira. Ay, buenos días. Sí. Yo estoy haciendo tareas. Allá. Ya está traumada con la tarea. Dígame, Miguel, por favor, no hable mucho. Ya. García. García 0X. García. Geldres. Geldres 0. No está Geldres. Arianita, sí está Arianita. Buenos días. León Cari. León no está. Laura. Laura, ¿sí? Presente. Buenos días, Laura. Buenos días. Listo. Matías. Presente. Ahí está. Estás con Pierce. Yo solamente te conozco como Matías. Luz Poma no está. Bianca. Presente, Miss. Buenos días, hija. Ya, buenos días. Adriana Saldaña. Adriana. Presente. No, ¿qué pasó? Ya está. Brian Sánchez. Presente, Miss. Buenos días, Brian. ¿Estás molesto, creo? No, estoy bien nomás. Ya aparece nomás. Ya, listo. Amelie. Ya no está Amelie. Vázquez, Camila Vázquez. Tampoco está. Zapata. Tampoco está. Alison. Ahí está. Ya, muy bien, Alison. Adrián Benítez. Presente. Buenos días. Y Jair Benito. Presente, Miss. Listo. Excelente. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de Fray Luis. No, ya hablamos de él. Vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad?
y así de los distintos autores semanalmente. Algunas semanas, según la biografía de los autores, ¿ya? Esta semana, por ejemplo, Gallardo, Miss, está con sueño. ¿Quién, yo? No, ay, Nicole, te pasaste. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? Ah, ya, no, sino que no sé si estuviste o entraste, pero justo antes de llamar la asistencia pregunté yo de qué habíamos hablado. No, habíamos ingresado y habíamos preguntado de quién habíamos hablado la semana pasada y entre ellos me dieron el nombre de Fray Luis de León. Entonces ahora les digo, pues no, hoy vamos a hablar de Fray Luis de León. ¿Por qué? Porque se me quedó su nombre acá en la mente grabada. Pero en realidad no, es otro autor. Ahora, lo que voy es cuando las biografías son extensas, ¿ya? Ya, sigamos, Nicole, sigamos. Cuando las biografías sean extensas de un autor, vamos a trabajar uno por día. Pero, por ejemplo, la biografía de los dos autores que nos tocan el día viernes próximo son cortitas. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar con dos autores, ¿ya? Entonces, si es pequeña la biografía, 1. Si es corta la biografía, 2. ¿Estamos de acuerdo? Listo. El día de hoy vamos a trabajar solo 1. A ver, voy a compartir la pantalla un momentito, ¿ya? Listo, muy bien. Iniciamos. Inca Garcilaso de la Vega. Como te dije, es un poeta, es un militar, es español, ¿ya? Y se casó con una princesa inca. ¿Te acuerdas cómo se llama esa princesa inca o no? Su nombre es bien conocido. ¿Te acuerdas? ¿Sabes? A ver, una ayudita. Se llama Isabel. Se llama Isabel. ¿Nada? ¿Cero? ¿No te acuerdas? Ya, bueno. Su esposa se llama... A ver, vamos a ver por el chat. Ya lo... entonces, no me acuerdo. Ya. Isabel Chimpuoclio. Así se llama. tenía la punta de la lengua, Miss. Ya ves, seguro te suena por historia. En historia me imagino que también has hablado de él. Entonces, y de su esposa también, pues, ¿no? Que es bastante conocida en historia. Y en el caso de literatura también, porque no solo fue militar, que abarcaría la parte de la historia, sino que también fue un poeta que estuvo entre la temporada del el Renacimiento y el Barroco, ¿ya? Y fue un gran poeta, fue dramaturgo, y fue el primer hombre, de alguna manera, el primer autor nacido en América, y fue el primer, bueno, se le considera como el primer mestizo. ¿Mestizo por qué? Porque él es fruto del amor de un español con una indígena, ¿no? En este caso. Tú sabes que cuando vinieron los españoles a invadir a nuestro territorio,
a muchos de los incas los tenían de esclavos, ¿verdad? Y a las esclavas solían pues abusar de ella. Sin embargo, él no solo, bueno, en realidad no fue un abuso porque se quedó con ella, la hizo su esposa, pero entre un español y una indígena, pues, o una inca, porque en realidad fue una inca, salió pues un cruce, y a eso le llaman el mestizaje, ¿no? Y es el primer mestizo del Perú. Anota porque eso no está en la diapositiva de Adrián Benítez. ¿En dónde estás, hijo? Te veo por arriba, por abajo, por derecha, izquierda y no me miras. Ya. Anota lo que te menciono porque puede venir en tu examen, mas no está en la diapositiva, ¿ya? Para empezar, es el primer autor nacido en América. ¿Qué más? Fue el primer mestizo en el Perú y es mestizo porque es hijo de un español con una inca, que es una princesa inca. Fruto de ese amor nace él y es donde nace pues la primera raza del mestizaje. Después de él son ya varias, incluso muchos de nosotros tenemos raza mestiza, ¿ya? Pero no porque nuestro papá sea un español y la mamá un inca, no, sino que ya viene de generación en generación en generación, y de repente ninguno de nosotros tenemos en conocimiento que nuestro abuelo fue un español. Ya me confundí todo lo que dijiste ya. Ya, lo importante que tienes que anotar, Nico, es que fue el primer poeta nacido en América, y Ya, espera. que es el primer mestizo del Perú. ¿Hasta ahí ya quedó claro, Nico? Espérame, voy a anotar. Ya está, sí, ya. Ahora, lo siguiente voy a explicar. Escucha. Lo siguiente, Nicolás, lo siguiente voy a explicar. No es necesario que escribas. Se llama mestizo porque hay un cruce de razas. En este caso sería los españoles con la princesa inca. De ese cruce surge lo llamado mestizo, ¿ya? Entonces, esto pasa de generación en generación. En la actualidad hay muchos peruanos que tenemos justamente esa raza, que es la raza mestiza, ¿ya? A causa de justamente de aquella época en que los españoles llegaron al Perú. Sigamos. Otro que es importante anotar. Si hablamos del Inca Garcilaso de la Vega, vamos a hablar de un varón insigne, es decir, Inca Garcilaso de la Vega significa varón insigne, ¿ya? Ilustre de sangre, porque era un hombre muy, muy respetado, muy serio, y aparte que tenía un cargo militar, era poeta, es decir, también tenía su parte sentimentalista. Sigamos aquí. Vamos a hablar... Eso tenía que anotar, esa parte. Varón insigne y un ilustre de sangre, sí, eso sí. En esta diapositiva vamos... Espera, déjame anotar que soy mal. Hijo, pero igual esto está siendo grabado. Cuando quieres explicar... verdad, ¿no? Ajá, no te preocupes. Listo. A ver. En esta diapositiva, en el día de hoy, vamos a hablar sobre un poquito de la biografía del autor, sus obras literarias, la obra más importante que él ha tenido, un pequeño fragmento de su obra, algunas anécdotas de él y finalmente de dónde se recogió la información. Por ejemplo, biografía. Nombre real, Gómez Suárez de Figueroa. ¿Ya? Ese es su nombre verdadero, Gómez Suárez de Figueroa. Pero fue adoptado o utilizó el seudónimo. A ver un ratito. Pariente de Laura. No, no es pariente. De repente, quién sabe. De repente ha sido tío de Laura, no sabemos. Ya, sigamos. Ya me hice perder, Yadira, te pasas. Listo.
Nombre real, Gómez Suárez de Figueroa. Ya, no te preocupes. Listo. Gómez Suárez de Figueroa. Adoptado como el nombre del que nosotros conocemos, Inca Garcilaso de la Vega. Ya, su nombre real, Gómez Suárez de Figueroa. Adoptado como Inca Garcilaso de la Vega. Nació en Cusco, Gobernación de Nueva Castilla, el 12 de abril de 1539 y murió en Córdoba el 23 de abril de 1616, ¿ya? Entonces, hasta ahorita ya sabemos su nombre real y el nombre por el cual fue adoptado. Su nacionalidad obviamente es peruano. ¿De dónde vino? Del Cusco, y ahí están las fechas en las que nació y murió. Él fue un escritor, ¿ya? Fue un escritor en el ámbito de la literatura, pero también fue un historiador peruano, por eso él tiene presencia también en el curso de historia, por eso te decía yo, seguramente has escuchado de él en historia también. Historiador peruano de ascendencia española e inca. Se le considera como el primer mestizo biológico y espiritual de América que asumió sus dos herencias culturales. Eso sí te lo dije antes de iniciar, ¿no es cierto? El primer mestizo. ¿Por qué? Porque era la combinación de lo indígena americano y lo europeo, la parte española, ¿ya? Y él lo asumió, no tuvo ningún problema. ¿Listo? Recibió en Cusco una esmerada educación al lado de los hijos de Francisco y Gonzalo Pizarro, también mestizos e ilegítimos como él. Ya, también no solo fue el único, fue el primero, sí, pero no el único. También existieron otros mestizos, pero sus padres se encargaron de que ellos tengan una muy buena educación, pues, ¿no? En España siguió la carrera militar. En 1590, dolido por la poca consideración en que se le tenía por ser mestizo. Tú sabes que en España e incluso en Estados Unidos, que tienen pues la tez blanca, cuando ven a un mestizo o a una persona con rasgos indígenas o a una persona de raza negra, que es como a veces lo han llamado también, son un poco discriminados, ya no los dejan, no los permiten muchas veces en aquella época, claro, ahorita no, ahorita ya eso ha mejorado por el tema de los derechos humanos, pero en aquella época sí pues era, no te consideraban, si es que tenías, si es que eras mestizo, si tenías una ascendencia indígena o si de pronto eras de raza negra, no te consideraban dentro de sus fuerzas militares, incluso dentro de su misma población. Había demasiado maltrato, ¿ya? Entonces, en España, en aquel entonces, él siguió la carrera militar. En 1590, dolido por la poca consideración, era una persona muy inteligente, muy hábil, pero por ser mestizo no fue considerado y se le tenía por ser mestizo. Dejó las armas y entró a la religión, porque no lo valoraba, ¿ya? Entró a la religión. En 1605 dio a conocer en Lisboa su historia de la Florida y Jornada, que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto, título que quedó sintetizado en La Florida del Inca, ¿ya? Que es una de las obras del Inca Garcilaso de la Vega. Contiene la crónica y expedición de un conquistador de acuerdo con los relatos que recogió él mismo durante años. Es decir, la obra La Florida del Inca habla sobre, son pequeñas crónicas, es decir, son pequeñas informaciones sobre la expedición que tuvo un conquistador, ¿ya? De acuerdo a lo que él mismo ha ido viviendo. Es una recopilación, ¿listo?
Más o menos para que lo entiendas así. Ahora sí, veamos. Obras literarias. ¿Cuáles son las obras del autor? Traducción al español de los diálogos de amor de León Hebreo. En 1590, lo primero que hizo fue una traducción. Luego, La Florida del Inca, en 1605. La obra cumbre, su obra más importante, Los Comentarios Reales, ¿ya? Los Comentarios Reales de los Incas. Primera y segunda parte. Recuerda que los comentarios reales se dividen en dos y ahora vamos a verlo un poquito más adelante cuáles son esas dos partes, ¿ya? En 1609 y Genealogía de García Pérez de Vargas, también es otra de sus obras. Si bien es cierto, de estas obras se han encontrado algunos rasgos en las que están escritas a mano del mismo Garcilaso de la Vega, y gracias a ellos se ha podido pues ver si lo que habían publicado con lo que había sido escrito por su puño y letra coincidía, y sí, realmente coincidía, y se puede observar también las fallas que, como todos, ¿no? Comete una falla, va tachando y sigue escribiendo, porque así es la escritura. Necesitamos un borrador para poder escribir, y un cuaderno o una hoja de borrador, y después cuando ya nos sentamos, ya estemos seguros de lo que estamos diciendo, recién plasmarlo, y si ya tienen todas las correcciones necesarias, ya poder publicarlo. Su obra maestra, como te mencioné, son los comentarios reales, ¿ya? La primera parte de esta obra se publicó en la ciudad de Lisboa en 1609 y la segunda parte fue editada en Córdoba en 1617. Son una mezcla de autobiografía, reivindicación de su glorioso linaje, orgulloso de ser mestizo, e intento de dar una visión histórica del Imperio Incaico y su conquista por parte de los españoles. Quiere decir que la primera parte de los comentarios reales habla sobre la historia del Imperio Incaico y su conquista por parte de los españoles. De eso se trata la primera parte de la obra Los Comentarios Reales. Ha originado una larga polémica acerca de la verosimilidad histórica de los datos. Su prosa está considerada como una de las más elevadas manifestaciones de la lengua castellana y como una referencia inexcusable en la formación de la tradición literaria latinoamericana. En conclusión, su obra maestra, Comentarios Reales. De su obra maestra, ¿qué se habla en la primera parte? Se habla sobre la historia del Imperio Incaico y la conquista por parte de los españoles, ¿ya? En la primera parte aborda la historia y la cultura del Imperio Incaico, rebatiendo a quienes... ¿sabes cómo quitar esta manchita? Ya, listo. Listo. Rebatiendo a quienes trataban de bárbaros a los indígenas peruanos. Es decir, en la primera parte él habla de la historia y la cultura del Imperio Incaico, pero hacía hincapié de cómo eran maltratados ya los indígenas peruanos de aquel entonces, cómo eran torturados, cómo eran agarrados de esclavos. ¿Listo? Su visión providencialista distingue un tiempo salvaje en el que más tarde se instaló una etapa de alta civilización. En la segunda parte de Comentarios Reales se habla de la historia general del Perú, ¿ya? Que enfoca la conquista vista desde la gesta épica, es decir, las luchas que se realizaron para la conquista del Perú. Eso es lo que narra en la segunda parte. Entonces, a ver, Matías,
Tú que siempre estás atento. Matías. Dígame, Matías, ¿de qué trata la primera parte de comentarios reales? ¿qué? ¿De qué trata la primera parte de comentarios reales? ¿La cultura del Imperio Incaico? Ya, la historia y cultura del Imperio Incaico. ¿Y de qué habla en esa parte? Debatiendo a quienes tratan de bárbaros, los indígenas. Te estoy preguntando, no te dije que leas, ¿ah? Ahí sí no estás atento, ese es el problema, no están atentos. A ver. Dios. Luz Dari. Dime, Luz, ¿qué trata la primera parte de comentarios reales? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué la primera parte de los comentarios reales? No escuché. Y si- Creo que está cortado. Bianca, Sí, Miss. dime, hija, ¿tú también escuchas entrecortado? Miss, más o menos, pero también acá en mi casa como que está haciendo mucho ruido, pero según lo que escuché de usted, escuché un poco y escuché, creo que se trata sobre su cultura y su historia, algo así. Claro, la primera, Creo. ¿no es cierto? ¿Y la segunda parte llegaste a escuchar de qué trata? No, Miss, eso no. Ya, Jair Benito, Sí, Miss. ¿de qué trata la segunda parte de los comentarios reales? Hablaba sobre la historia épica del Perú. La historia general del Perú, ¿no es cierto? Ya, pero básicamente ¿de qué? Ya habla de la historia de qué, de sus costumbres, de sus raíces, ¿de qué habla en la parte de la historia? De lo que él había vivido. Tus raíces. No, cuando habla de, y ahí dice, tú mismo lo mencionaste al inicio, De la épica, pacificación de la conquista española. las luchas que existieron durante la conquista española. De eso habla en la segunda. Y en la primera parte habla sobre el maltrato que se hizo al indio. ¿Listo? Que vendría a ser, pues, bueno, la primera y segunda parte respectivamente. Ahora un poquito dejando el tema a un costadito. Ahora entiendes por qué me es necesario que tú enciendas tu cámara. Porque si tú enciendes, yo puedo ver si estás sentado, si estás atento, si escuchas. Tú no enciendes, no sé si estás allí, no sé si estás escuchando. O por último, me puedes hacer con señas Miss, no se le escucha, pero yo hablo, Nicolás me dice, sí, me hizo un ratito, entonces yo asumo que me escucha muy bien. Y cuando hago preguntas, Miss, no escuché, Miss, está entrecortado, Miss, esto, siempre hay una excusa. Entonces yo puedo pensar, no prende su cámara, le pregunto y no responde, entonces no ha estado ahí. No puede ser posible que yo que no escuche o que se escuche entrecortado y me quede callado, no. Escucho un momento y digo, Miss, disculpe que le interrumpa, pero se escucha entrecortado. O Miss, no se le logra entender bien. Se avisa antes de que yo continúe. ¿Qué tal digo algo que podría venir en el examen? El perjudicado vas a ser tú. Arianita. Arianita, dime, ¿tú también escuchas entrecortado o escuchas bien? Miss, Dime, hijo. Miss. Un ratito, Nico.
Ah, yo pensaba que se pausó y porque estaba en silencio y todo. Es que Arianita está escribiendo. Creo que como su mami está en clase, se puede escuchar ruido, por eso es que está escribiendo, está usando el chat. Claro, claro, ahí sí tienes razón. Sí se escucha bien, pero sí, yo también cuando entró, cuando le llamé Luz Dari, sí hubo un ruido que justamente también le mencioné. Ya estaría, Anita, gracias. Muy bien, continuamos. Entonces, por favor, presta atención, porque yo voy a ir preguntando. Ya, por favor. Al final, yo voy a dar un informe también y voy a comunicar a sus padres por qué la molestia con primer año que no encienden. Ustedes estaban encendiendo sus cámaras y no había ningún problema porque yo los podía observar. Les podía decir, no, siéntete derecho o deja de jugar, estás así. Pero si ustedes no prenden, chicos, yo no sé si están allí. Y lo peor es que les pregunto y me dices que no se escucha. Y si no se escucha, ¿por qué no me lo haces saber? Muy bien. Nico, ¿podrías leernos el fragmento? Sí, Miss. Listo. Yo incitado del deseo de la conversación de las antiguas de mi patria. Esas pocas que han quedado, porque no se pierdan del todo. Me dispuse al trabajo excesivo como hasta aquí me ha sido y del hacer escribir su antigua república hasta acabaría. A ver, hasta ahí, Nico, hasta ahí. Creo que se te hace dificultoso leer por la pantalla. Yo lo leo, ¿ya? Yo, incitado del deseo de la conservación de las antiguallas de mi patria, esas pocas que han quedado, porque no se pierden del todo. Me dispuse al trabajo tan excesivo como hasta aquí me ha sido y delante me ha de ser. Al escribir su antigua república hasta acabarla. Primera parte de los comentarios reales que trata del origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, es decir, de quienes adoraban, leyes y gobiernos en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel imperio y su república antes que los españoles pasaran a él. Escritos por el Inca Garcilaso de la Vega, natural de Cusco o Cusco, también algunos lo escriben así, capitán de su majestad. Una pregunta, ¿a qué tipo de dioses, porque cuando habla de idolatría es adoración, ¿tú te acuerdas los incas, quiénes eran sus dioses? ¿El dios del sol? El sol, el dios sol, porque justamente en Machu Picchu, ahí hay una entrada, no sé, tiene una arquitectura espectacular, pero tiene una entrada justamente para que cuando el sol salga, esa dirección exacta caiga en lo que está no recuerdo cómo se llama, el Templo del Sol, directamente allí. O sea, los incas fueron tan exactos que le rendían culto justamente, a ver, claro, que le dicen o lo llaman el Inti, ¿no? O también otro de sus dioses era la tierra, a la que ellos llaman pues la Pachamama, para que ellos tengan un buen sembrío, hacían pagos a la tierra. Bien, anécdotas del autor. Combatió en Italia, donde conoció al filósofo neoplatónico León Hebreo, de quien tradujo después su obra que está al inicio de la diapositiva. Con el grado de capitán participó en la represión de los moriscos de Granada.
era hijo del conquistador español Sebastián Garcilaso de la Vega y de su princesa inca Isabel Chimpuoclio. Su padre pertenecía a la facción de Francisco Pizarro hasta que se pasó al bando del virrey de Gasca. Listo, esta parte no es importante, que es de dónde se sacó la información, ¿ya? Lo importante es todo lo mencionado anteriormente. Muy bien, chicos, la tarea es dibujar al Inca Garcilaso de la Vega, dibujar las dos partes, es decir, las partes de los comentarios reales, y al costadito escribirás primer comentario real, ¿de qué trata? Segundo comentario real, ¿de qué trata? Nada más. ¿Se entendió la tarea? Ya. ¿De qué trata la primera parte? Historia y cultura del Imperio Incaico. Sí. ¿De qué trata la segunda parte? De la historia general del Perú. Nada más. No me vayas a escribir todo el libro al costado. Solo de qué trata. ¿Se entendió? Dibujo del Inca Garcilaso, dibujo de los comentarios reales y de qué trata la primera y la segunda parte. Esa es toda la tarea en literatura.